En esta primera semana de octubre de este año 2022, amigas y amigos de toda la República Argentina, me permito saludarnos como siempre, con el corazón, con la mente, con cariño y preguntarles, ¿cómo están ustedes? Deseando que gocen de muy buena salud con todos sus seres amados. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que acontece en la política nacional e internacional y después les voy a presentar, como todas las semanas, personas que son ejemplos por seguir. Eso dentro de unos instantes nada más. Hay algo en la política argentina reciente, cambiante, que es auspicioso. 13 gobernadores de la República Argentina del llamado Norte Grande estuvieron la semana pasada en los Estados Unidos, concretamente en Washington y en New York, haciendo gestiones. ¿Para qué? Buscando inversiones al margen o paralelamente, si ustedes lo prefieren, de los partidos políticos oficialistas y opositores de la República Argentina, del Poder Ejecutivo, aunque estuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro, con ellos. Pero lo llamativo, lo grato para mí, que soy un analista de la política nacional e internacional, es que fueron los gobernadores en representación de sus provincias, es decir, de sus pueblos, y también paralelamente de la República Argentina, porque fueron a buscar inversiones para este Norte Grande. 13 gobernadores del país, que además nos hacen ver que el federalismo se da, en este caso ellos, tomando, reitero, las riendas de las necesidades de ese sector importantísimo de la patria para que sus pueblos crezcan, produzcan, le vendan al mundo y por ende se vea beneficiada toda la sociedad argentina. Hay una ley de humedales necesaria en la República Argentina, pero aparentemente todavía no bien estudiada. ¿La necesitamos? Vaya si la necesitamos. Y los que estamos cerquita de lugares como Nordelta, que eran humedales, estamos convencidos que en la República Argentina es necesaria esa ley. Pero, atención, como se lo dije a la secretaria de Minería de la provincia de Salta, preocupada la misma, porque ahí tenemos el litio en Salta, en Catamarca, en Jujuy. Y saben ustedes que no podríamos utilizar las redes, por decir algo, es muchísimo lo que no podríamos utilizar si no estuviese el litio, la estrella de la Argentina y del mundo para avanzar en las baterías que tienen que ver con el cambio climático, para mejorar, para contaminar menos. ¿Y por qué digo esto? Porque los humedales no pueden tomarse en cuenta justamente donde está la riqueza del país. Amigas y amigos de toda la República Argentina, juntos pensemos y reflexionemos sobre todo aquello que interesa, por supuesto, a mejorar la calidad de vida en el planeta, pero atención, cuidando las riquezas naturales que Dios le dio a nuestra tierra y que durante muchos años no supimos utilizar para el beneficio de todos los argentinos. Entonces los gobernadores pararon estos días, pararon lo que acontece en la Cámara de Diputados para analizar en profundidad ese proyecto de la ley de humedales, que también saben ellos que es necesaria, que no afecte la economía de la patria,
para nada. Entonces se paralizó y se sigue estudiando para un mejor resultado del mismo. Como de costumbre, amigas y amigos de toda la República Argentina están acostumbrados, creo, eso espero, a que siempre conozcamos y reconozcamos a argentinos como ustedes que hacen bien las cosas y que son ejemplos por seguir. Hoy tenemos, en primer término, no es nada común, un molino harinero que el martes 4 cumple 135 años de vida. Los Boero, una familia interesante que vino a nuestro país a trabajar muy fuerte. Y bueno, sus descendientes no cambiaron. Al contrario, mantuvieron ese molino, lo hicieron crecer. Y esto es importante porque tiene que ver con lo que les fue enseñado, el amor a esta tierra, de estos inmigrantes amados que vinieron a nuestra patria, que fueron, por supuesto, recibidos por nosotros con los brazos abiertos, esta tierra bendita. Estos tanos queridos, así denominamos a los italianos, que como los Boero nos vinieron a dar ejemplos de laboriosidad y de familia. Y han marcado, han guiado a sus descendientes a punto tal que los Boero, los descendientes, no vendieron el molino, no cambiaron lo que les habían enseñado sus abuelos con tanto esfuerzo. Y entonces siguieron trabajando hasta el día de hoy, cumpliendo el molino harinero de los Boero 135 años de vida. No te pierdas este reportaje. A posteriori te presento una historia de vida también sumamente interesante. Carlos Masieri, un emprendedor, un hacedor, un hombre que tiene una vida notable, un hombre respetado, querido, que llega incluso a formar, a construir, me gusta esa palabra, una fundación que coordina con tanta inteligencia, con tanta perseverancia, con tanto amor su nieta. Ella nos habla de la fundación y de su abuelo. ¡Atención, país! Carlos, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje para mostrarle al país lo que es una empresa que ha cumplido, está por cumplir 135 años de vida, nada menos, como es Molino Victoria. Así que gracias, hermano, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Contento de estar en esta entrevista y de estar próximo a cumplir los 135 años de esta empresa, que realmente es importante para toda la comunidad. Vos siempre haces referencia a la importancia que tiene el arraigo de toda la gente que trabaja en esta empresa, cómo quieren a la empresa, cómo se identifican con la empresa. Sí, efectivamente. Bueno, yo hace 32 años que estoy un poco en la empresa. Nací y me crié acá en María Juana, desde el lugar, provincia de Santa Fe, el lugar donde está radicado el molino, que bueno, la actividad principal es la molienda de trigo y la producción de harinas y premezclas y alimentos balanceados para bovinos. Bueno, de hecho mi padre estuvo 42 años como empleado, por lo que mi sentimiento comienza un poco desde la niñez. O sea, a pocos años de recibirme de contador, se dio la oportunidad de ingresar a la administración de esta empresa y ahí es donde comencé a formar parte. Quiere decir que 75 años del apellido que tienes forman parte de esta empresa con ese amor que le han profesado y con la confianza que esta gente que hace 135 años no cambió de rubro, no dijo vendemos la empresa, no, todas las generaciones que han venido de los Boero mantuvieron con amor, invirtiendo además para
a crecer constantemente con todos los proyectos que vos me contaste fuera de cámaras. Sí, justamente ahora en octubre cumplimos los 135 años y bueno, y lejos de ser un punto de llegada, constituye un nuevo horizonte para el cual, bueno, se está trabajando en un cambio estratégico con un norte en el crecimiento, en desarrollar procesos sostenibles y sustentables y en reorientar un poco el molino hacia las nuevas tecnologías, digamos, tratando de innovar y diversificar los negocios. Todo esto se hace en un plan estructural que lo tenemos integrado con la comunidad, en lo cual, como decía usted, siempre fue pilar fundamental en toda la historia de la empresa. Nos apalancamos en la comunidad para seguir generando negocios que permitan de alguna manera mejorar el entorno tan cambiante que se presenta. Hay una frase tuya que me pareció un título para el país, ¿no? Una empresa que nace y crece junto al pueblo. Es decir, esa empresa es parte importantísimo, importantísima de ese pueblo. Sí, sí. En realidad el pueblo, hablar de Santa Fe en la década de 1880 es hablar de una etapa de transformaciones de la fisonomía provincial. Eh, Como resultado de las inversiones extranjeras que se hicieron en las construcciones ferroviarias, fue una década de expansión y el ferrocarril contribuyó directamente al auge económico. Tal es el caso de Antonio Güero, uno de los fundadores del molino, que logró la extensión de un ramal hasta María Juana, cediendo para ese fin terreno de su propiedad. Y posteriormente, en este contexto, se funda el pueblo de María Juana en julio, el 21 de julio de 1883, y a los 4 años más tarde, por la expansión de la actividad molinera que venía dándose en esa época, el 4 de octubre de 1887 se funda el molino harinero de María Juana, que llamaron en un principio Victoria, y en sus comienzos, bueno, rondaba una producción de 40 bolsas de harina, a los cuales tenían un peso de 90 kilos cada una. Sí, el molino era de gran valor para los colonos de la zona, tal es así que hay una frase en la memoria del primer balance que dice que los colonos vieron con gusto con el nuevo molino que le facilitaba la venta de sus trigos. Mira vos. Esa generación del 80, ¿no? Tan importante para el crecimiento de la sociedad argentina, tan recordada a veces, ¿no? La generación del 80, de ese siglo XIX, que le permitió a la Argentina tener un crecimiento notable, en su momento ser el 9º país del mundo que tuvo agua potable, ser el 6º país del mundo que tenía subterráneos. Esa generación a la que perteneció esta gente que fundó esta empresa y que afortunadamente, reitero, porque es importante hacerlo como ejemplo para todos los argentinos, los que están, los que vienen también de aquí en más, de mantener esa empresa. Todas las generaciones a las que vos haces referencia constantemente, Carlos. Pero vamos a seguir con esto, te voy a hacer varias preguntas, pero hay que nombrarlo a tu padre, porque estuvo 42 años junto a los dueños de la empresa. Se sintió él dueño de la empresa como vos, como todos los que forman parte. ¿Cómo se llamaba papá? Elmo, vive todavía y cada tanto que nos juntamos, nuestro tema fundamental es el molino. Me pregunta, yo le comento y la verdad que siempre, imagínense, 42 años trabajando acá, está totalmente identificado y siempre es una conversación preguntándome distintas cosas que se están haciendo, cómo está evolucionando, ¿no? O sea, más allá de identificación con el pueblo, también tenía una identificación en lo personal. Yo comencé trabajando
acá en esta empresa, cuando comencé mis estudios, en el secundario, en los veranos venía a veces a trabajar acá en la empresa como para tratar de hacer algo, juntar un dinerillo, digamos, para poder tener alguna salida y todo lo demás. Así que siempre, como dije antes, estuve relacionado a la empresa desde prácticamente mi nacimiento y mi niñez, ¿no? Bueno, hay que decirle al público de todo el país que me has dicho fuera de cámaras, no quiero hablar de mí, de mi familia. Mi familia también es mi empresa, la empresa con la cual yo colaboro y me gané junto a mi padre la confianza de los boeros, porque esto es así. Y que sé también, lo presiento, lo vislumbro, lo aseguro casi que a los boeros también le gusta que yo te pregunte estas cosas. Lo hacen como un agradecimiento mutuo que tiene. Vamos a seguir. La empresa me llamó la atención, esto de tener una panadería. Contame, ¿cómo es que el molino tiene una panadería? Sí, en realidad el molino cuenta con dos laboratorios principalmente, uno para análisis de la recepción de los cereales y otro exclusivamente para el control de las harinas. Y además de eso, como usted dice, cuenta con una panadería que hace una evaluación diaria de todos los productos, ¿no? Y ahí no se larga ningún tipo al mercado, ningún tipo de producto sin estar previamente probado y hecho los análisis correspondientes, ¿no? O sea, un control de calidad sorprendente, ¿eh? Porque no se queda solamente con un laboratorio que controla todo, sino que va al campo, a la práctica concretamente de ver el producto con el que se realiza y se lleva a cabo y se fabrica con lo que tiene el molino. No es un tema menor, Carlos, ¿eh? Sí, 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 muy importante porque, bueno, estamos dando fidelidad, digamos, al producto. Así es. Bueno, Carlos, tu identificación, tu laboriosidad, tu perseverancia, tu constancia, tu inteligencia puesta todo al servicio de esta empresa que te tiene a vos y con tu padre durante 75 años, también es importante que vos nos cuentes, nos sigas contando, ampliando este tema de la historia de la empresa y de las familias a las que le dan trabajo. Bueno, se trata de asegurar, digamos, la fuente de trabajo de las 100 familias ligadas directamente al molino, tratando de siempre estar integrado con la comunidad para lograr que sea una empresa fuerte y robusta y pueda permanecer en el tiempo. Un hecho importante a destacar lo constituye el arraigo emocional que tienen los empleados con la empresa. El hecho de ser una empresa que nace y crece junto al pueblo es fundamental. El hecho también que la familia que ha ido heredando la empresa ha tenido el compromiso no solo de continuar con el negocio, sino también de alguna manera de seguir invirtiendo y permitiendo que el molino esté siempre actualizado. Es realmente uno de los motores de toda la comunidad y es el principal empleador en María Juana, en un pueblo con más de 5.000 habitantes y la economía está funcionando alrededor de prácticamente del molino, ¿no? Es una ida y vuelta en el cual el pueblo, a partir de los ingresos generados y al mismo tiempo los empleados de María Juana, con su compromiso, hacen que el molino pueda desarrollarse. Y como ustedes saben, las diferencias justamente las hacen las personas, ¿no? El factor humano. Así que, bueno, todo esto hace que día a día la labor de este molino sea, con ya más de centenaria, una labor importante. ¿Cuál es la capacidad de molienda del molino de hoy, Carlos? Hoy la capacidad, estamos en las 320 toneladas de trigo diarias de molienda y una capacidad de acopio de alrededor de 35.000 toneladas. Lo que, bueno, requiere una dinámica de gestión de compra para rotar 2 veces el espacio físico del almacenamiento al año. Un poco haciendo un poco de historia, en el año 29, digamos, el molino comenzó con una ampliación
del almacenamiento de trigo y transformó lo que eran los galpones en celda y se construyeron nuevos silos. Y bueno, y la capacidad de aquel entonces era 135, o sea, después, bueno, en la década del 50, con el desarrollismo, se logró el objetivo económico de la intensa producción agrícola de aquel momento con la actividad, con la intensa actividad industrial, digamos, ¿no? Que tenía como eje a Molino Victoria. Para ese entonces, el molino Don Florentino, como todos lo llamaban, elaboraba 1.500 bolsas diarias y ofrecía ya trabajo a más de 100 empleados y obreros de María Juana, o sea que prácticamente la mayor parte de los hogares de María Juanense estaban vinculados al molino, ¿no? Y un hecho a rescatar también es que posteriormente al fallecimiento de Florentino Güero en 1972, los sobrinos y los nietos directos del fundador, Antonio Güero, continuaron con la actividad y formaron lo que hoy es Molino Victoria, la sociedad actual, con el sentido de pertenencia de aquellas generaciones y la firme voluntad de preservar la tradición y honrar a sus mayores. En aquel entonces el directorio estuvo conformado por las familias Güero, Esteves Güero, Boturi Güero y Bertero Güero. Y hoy justamente continúan los descendientes e integrantes de la misma familia. Ese es un hecho muy diferencial a varias empresas del país, ¿no? A otras empresas del país. Me imagino que este molino, Victoria, toda esta gente que conforma esta empresa importante del país, de molienda, de trigo, es una gran familia. Y también me imagino la relación que tú tienes, Carlos, con los boeros, con los actuales. Supongo que también forman parte de tu familia. Sí, la verdad es que yo estuve 17 años con la mayoría de los padres del directorio actual y ahora, bueno, están siguiendo un poco los hijos y otros integrantes de la familia, incluso hay nietos también, el mismo directorio, por lo que sí, es una tradición, gracias a Dios, familiar, muy importante como valor, digamos. Valores, como valor, los valores. Háblame de esta inversión que han hecho. ¿Cuándo fue la inversión de la construcción de los silos de harina? Las inversiones se vienen haciendo siempre y en los últimos años una inversión realmente importante fue la construcción de 6 silos de hormigón de 100 toneladas cada uno y 3 de 60 que elevaron la capacidad de almacenamiento del producto terminado, de la harina, a 780 toneladas, ¿no? Y conjuntamente con esa inversión se hizo un equipamiento muy importante de rosca, motores, esclusas, válvulas, filtros, automatizaciones necesarias como para el normal funcionamiento de esta inversión, ¿no? Claro. Este tema del embolsado, para los que no sabemos, Carlos, se han hecho en Argentina. Sé que de Suiza se han traído máquinas. ¿Me podés hablar un poquito de eso? Sí, en realidad lo que se importó de Suiza son los bancos de cilindros, que se importaron en los últimos 10 años, 5 bancos de cilindros que es para la molienda y para la compresión, digamos, ¿no? Y hay algunos cilindros que son rayados y sirven para lo que es la molienda y otros que son lisos, que es para la compresión y para obtener distintos tipos de calidades de harina y sémolas. Conjuntamente con estas inversiones también, como dice usted, en el área de embolsado se colocaron emboquilladoras automáticas para lo que es embolsado de harina e incluso hasta de la misma premezcla. Y además se hizo una inversión en la línea de carga en forma automática para los Big Bag y a granel, que era otra alternativa de venta principalmente para la industria, ¿no? Yendo a los distintos años que fueron desarrollándose, nosotros en 1991, Molino Victoria creó una división que era alimentos balanceados, con la marca Balanceados Victoria, que bueno, surge como respuesta a una necesidad en aquel entonces del sector lechero de la región para complementar y suplementar la alimentación del ganado bovino, ¿no? Bueno, conjuntamente se brinda un asesoramiento técnico a productores
se desarrollan productos acordes a cada necesidad particular. Y después surge otro hito importante, que es en 1999, nace la división de harinas premezclas, orientada a brindar soluciones que facilitan el trabajo diario de los panaderos, ¿no? Actualmente tenemos más de 15 variedades de distintas calidades que aseguran el producto final. Qué bueno esto. Así que el alimento, el pan, ¿no? Los panaderos están de parabienes con los productos que elaboran ustedes hace tanto tiempo, y además también están las vacas contentas y por ende la alimentación que tiene que ver con la carne nuestra también de los argentinos, ¿no? Qué importante es esta industria, Molinos Victoria, para la industria de la alimentación de Argentina y del mundo, ¿no? Sí, también del mundo. Me falta remarcar un poco que, bueno, Molino Victoria también, el hecho de superarse, consolidó un crecimiento de nuevos negocios internacionales, principalmente exportando a países del Mercosur, ¿no? Entre ellos el principal es Brasil. Se hace una exportación que ronda en 15% de la molienda en forma mensual, fundamentalmente a los estados de Paraná y Santa Catarina, o sea, a los estados del sur de Brasil. Ah, mira vos. Bueno, por ahora yo te saludo con el corazón y con la mente, Carlos, a vos, a tu querido padre, a todos tus amigos y familiares fundamentalmente, para los cuales dedicas tu vida, y no has querido hablar mucho de eso hoy. En otra oportunidad me voy a abocar a que me cuentes tu vida ya directamente. Lo voy a hacer, lo prometo, si Dios quiere, en cualquier momento. Por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios quiera pueda darte un abrazo a vos, a tu padre y a los boeros, ¿no? Y a la gente del pueblo querido. Y si has querido algo por decir, dilo. Quiero saber qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que has tenido con un amigo. Le quiero agradecer por la entrevista, fue muy cordial y además creo que pudimos estar expresando algunos mensajes que son importantes para todos, para empleados, para la comunidad, reflejando un poco cuál es el quehacer y el objetivo de Molino Victoria como empresa, ¿no? Que es digno de resaltar. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con muchísimo placer una empresa que es modelo por seguir en la República Argentina, que tiene valores, que tiene historia, que, como bien lo dijo el entrevistado con gran humildad, porque no quiero hablar de él, sino de esta gran familia de Molinos Victoria, es una empresa de una localidad hecha por su gente. Atención, país. Hacia finales del siglo XIX, la provincia de Santa Fe fue escenario de transformaciones radicales que moldearon su fisonomía. Por entonces, en 1876, la familia Boero arribó a la Argentina proveniente de su Italia natal. Poco tiempo después, en 1887, en María Juana, los hermanos Antonio y Bautista Boero y el tío de ambos, también llamado Antonio, fundaron una firma señera. Estos pioneros confiaron en la riqueza y bondad de los trigos de esas tierras y decidieron instalar allí el primer molino harinero de la zona y uno de los primeros de nuestro país. Así nació Molino Victoria. El 4 de octubre de este 2022, la compañía celebra 135 años de vida, más de un siglo de evolución, adaptación y constante apuesta por nuestra Argentina. Hoy, Molino Victoria emplea a unas 150 personas, la amplia mayoría de ellas provenientes de María Juana. Apoyado en su filosofía de desarrollo permanente, a lo largo de las últimas décadas, ha invertido fuertemente en la eficiencia de su negocio, generando valor agregado a sus productos. En 1991, lanzó la división de alimentos balanceados. Altamente tecnificada y automatizada, está destinada a la nutrición animal de bovinos. Su objetivo es dar respuesta a la demanda del sector lácteo
y del engorde de novillos de toda la región, con productos que complementan y suplementan la alimentación. En 1999 nació la división de premezclas orientada a brindar soluciones para el trabajo diario de los panaderos. En la actualidad, la compañía se destaca como uno de los molinos con mayor variedad de productos de la Argentina. Además, en 2015 invirtió $1 millón en la ejecución y equipamientos de silos de harina para mantener la inocuidad de sus productos y aumentar su capacidad de almacenamiento y segregación. Y también, en los últimos años, apostó por el automatismo de sus plantas y la aplicación de mayor tecnología. Realizó mejoras en su sistema de acopio de materia prima, en su proceso de molienda, en su línea de carga, en el área de embolsados y en su sector de nutrición animal. Junto a todo ello, Molino Victoria dispone de 2 laboratorios con los cuales realiza el control de calidad de sus cereales y harinas. Además, cuenta con una panadería con la que evalúa sus productos antes de lanzarlos al mercado. A la fecha, a través de sus plantas procesa anualmente más de 100.000 toneladas de cereales. Con ellas, abastece al mercado interno y, gracias a su búsqueda de superación, consolida su crecimiento en nuevos negocios internacionales, exportando a los principales países del Mercosur. Molino Victoria evoluciona a cada paso. Conducida por la familia que le dio origen, demuestra año tras año su sentido de pertenencia. Una compañía pionera con 135 años de vida. Una firma que produce, invierte, da trabajo y dinamiza a toda una comunidad. Una empresa que nace y crece junto a su pueblo. En Epecuén ofrecemos aditivos que suman calidad a los alimentos. Contamos con más de 85 años de historia, pasión y responsabilidad, potenciadas generación tras generación. Trabajamos bajo estrictos estándares de calidad, certificados para asegurar la inocuidad de nuestros productos. Nos acompañan profesionales de amplia experiencia y disponemos de equipos de última generación. Somos Epecuén. Azúcares Cominetti de Diego Cominetti, representante oficial de Azúcares Santa Bárbara, una empresa con más de 40 años de trayectoria dedicada a la distribución de azúcar al por mayor y menor en industrias y comercios de la provincia de Santa Fe y Córdoba. Azúcares Cominetti, José Martí 212, Rafaela, Santa Fe. Llámenos al 3492-316988. En Papel Misionero contamos con 2 plantas de producción de última generación para la fabricación de bolsas multipliegos de papel. Garantizamos al mercado productos 100% renovables y reciclables. Cerro SRL, corredores con más de 20 años de vasta experiencia en el corretaje de cereales. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión.
Muchísimas gracias, Rita, joven coordinadora de una fundación importante para tu localidad y para el país. Por lo poquito que leí, sos un ejemplo por seguir. ¿Cómo estás, Rita? Hola, muy bien, ¿usted? Bueno, muy contento de entrevistar a una joven empresaria que coordina la labor de una fundación. Pero antes que nos des una información formativa sobre todo el acontecer de la fundación, te quiero preguntar, ¿dónde naciste, linda? Yo nací en Pergamino, una ciudad que está a 50 kilómetros de Colón. ¿Cómo era esa niña? ¿Cómo era Rita cuando tenía 7, 8, 9 años? Uy, siempre fue muy activa, o sea, como hoy, pero con 7 años, digamos, eso no lo perdí. Siempre muy curiosa, bueno, como un niño, ¿no? Cualquiera que quiere conocer el mundo. Qué lindo eso. Bueno, por eso que por ahí, entre tantas otras cosas que hacen ustedes en la fundación, por ahí leí, aunque no estudié mucho, que también, entre tantas cosas que hacen, con valores, familia, he leído algunas cositas muy sumamente interesantes, pero también es aquello de acompañar a los estudiantes de la enseñanza elemental, también de la enseñanza secundaria. Y entonces te pregunto, a ver si recordás cuál era tu escuela primaria, cómo se llamaba, y a ver si recordás una maestra a la que de alguna manera podamos hacer un homenaje siempre a la docencia, a la maestra, que para mí es una palabra sagrada. Nosotros en esta localidad, al menos cuando yo iba a la escuela, comenzábamos y terminábamos en la misma institución, que bueno, iba cambiando de nombre dependiendo si era la primaria, la secundaria y polimodal. Yo terminé con esa modalidad. Y realmente, bueno, poder transcurrir, ¿no?, toda la escolaridad en un mismo lugar está buenísimo, porque bueno, siempre vas viendo las mismas caras, año tras año, vas creciendo con incluso los mismos docentes, porque muchos de los que tuve fue el primer año que me dieron a mí, y hoy en día todavía siguen siendo. Pero si tengo que hablar de alguien, tengo 3 personas que han marcado realmente la niñez y la adolescencia de muchas personas de Colón, que es Marita Costanzi, que es una ídola, segundo grado de la escuela, y me lo acuerdo como si fuese hoy. Y después tuve, bueno, 2 docentes sin palabras, Norma y Porota, las maestras de Colón también, que pasaron muchísimo por ahí, y Alicia Vizcaíno, que bueno, impresionante ya de polimodal, lo que saben, son personas que 100% comprometidas con la docencia, esas docentes que trasladaban el amor al aula todo el tiempo, la verdad, mira, me emociono porque han marcado mi vida. Hay muchas más, por supuesto, bueno, Alicia Jordán, un montón de esta profe de inglés, muchísimos. En nuestra localidad tenemos la dicha de que realmente hay muy buenos docentes. Muchísimas gracias, joven Rita. Muchas gracias por acompañar este homenaje que siempre debemos hacer, y tú lo has hecho hasta emocionándote, a esos maestros. Yo digo maestro, es una palabra sagrada. Pero por alguna cosita que me contaste fuera de cámaras, parece que mamá, en especial la que es hoy presidenta de esta empresa, que se llama ¿cómo, mamá? Laura se llama mi mamá. Laura parece que por razones de la vida, ser fundamental en tu educación, en tu acompañamiento. ¿No es así? Totalmente, pero siempre mi crianza fue muy libre, siempre ella me dejó, bueno, obviamente no cuando era muy chica, pero a partir de que uno empieza a entender un poco cómo es la vida, siempre me dejó tomar las decisiones que quise, siempre dejó que yo tomara las riendas de mi vida y equivocarme, me lo permitió, que es tan importante. Así que bueno, llegar hasta acá hoy tiene que ver mucho con eso. Mira vos, está muy bien eso. ¿Y cómo era la relación? Tengo que hablar, porque sos la nieta, así me dijeron, atención, que es la nieta de Carlos Massieri. ¿Vos querés que yo llore en cámara? Si el llanto sale por emoción, estamos lejísimos de hacer un sensacionalismo, pero cuando el llanto es producto del amor, del reconocimiento de tu abuelo, bienvenido sea para todos los jóvenes. Primero que nada, ¿qué fue Carlos en tu vida? Mi pilar. Él y mi mamá han sido los pilares de mi vida, y bueno, él sobre todo con una figura tan fuerte como tenía en mí, porque
Él era el abuelo que realmente todo niño quisiera tener. Ah, bueno. Increíble. Él, mi abuela y él, por supuesto, han sido en mi niñez pilares fundamentales, pero bueno, mi abuelo con todo lo que conllevaba su personalidad, que era muy potente, bueno, ha marcado mi vida, pero a fuego. Qué lindo eso. ¿Y la abuela cómo se llama? ¿Vive la abuela o no? Mi abuela vive, se llama Nélida, ellos se separaron hace muchos años, están separados, pero tenían una muy buena relación también. No quiero dejar de mencionar que luego de que mis abuelos se separan, él conoce al gran amor de su vida, Mónica, con quien compartió más de 20 años, y bueno, una familia hermosa. La verdad es que fueron excelentes años de su vida y ella ha sido una de las mujeres más importantes en la vida para él. Tienes una hermanita que vino 12 años después, casi como una muñeca para vos, no sé cómo habrá sido a veces el tema de los hermanos, como un juego, que es mucho, tiene 12 años menos, me has contado fuera de cámaras. ¿Cómo se llama esa hermanita que hoy es una adolescente? Bueno, por la rama de mi mamá tengo esta hermana que te contaba, que se llama Margarita, que es con quien voy a compartir en un futuro, ¿no? Esta empresa y la fundación también. Ella se llama Margarita, nació cuando yo tenía 12 años, como bien dijiste, y fue realmente mi muñeca, sí, tal cual. Venía para todos lados conmigo, y la llevaba con mis amigas a pasear, bueno, largas historias para contar, pero sí, la verdad es que fue una bendición su vida, porque como todo el mundo, mi mamá, como todo el mundo, quiero decir, tenemos problemas, a mi mamá le costó mucho concebir su segunda hija, y bueno, entonces fue su llegada a este mundo fue una fiesta, realmente. Qué lindo eso. Hermoso lo que dices. Bien, vamos entonces ahora a ingresar, si me lo permites, con tus conocimientos, la historia de tu abuelo y de la empresa, a ver, para después ir a la fundación. Bueno, la empresa comienza a establecerse en junio del año 67, la lleva adelante mi abuelo. Nosotros hacemos hoy telas, bolsas e hilos de polipropileno, pero en aquel momento todavía no existía el polipropileno y se usaba la famosa arpillera. Entonces, mi abuelo, con una chatita que tenía, recorría los campos de la zona, recolectaba las bolsas de arpillera rotas, y en un tallercito que tenía en el garage de su casa, las arreglaba y las revendía. Carlos, qué grande, Carlos. Carlos, perdona que es una irrespetuosidad que te interrumpa, Rita, pero ¿Carlos era argentino? Carlos era argentino, sí. Él era oriundo de Hugues. Hugues es una localidad que está a unos 25 kilómetros de Colón, ya provincia de Santa Fe. Pero bueno, cuando él conoce a mi abuela, que era de Colón, en un baile que se hacían en unos campos, acá cercanos a la zona, ellos se conocen ahí, y bueno, se establecen en Colón. Pero así comienza un poco la historia, porque esta empresa la comienza mi abuelo, su padre y el suegro. Entonces, bueno, todo viene de la mano, ¿no? De cuando se establece la relación de ellos, de que comienzan a trabajar de esta manera, recolectando las bolsas, arreglándolas y demás. Hasta que, bueno, después pasa el tiempo y comienza a utilizarse el polipropileno, y ahí es donde, bueno, se hace el primer salto de la empresa para pasar a ese tipo de industria, y comienza más, digamos, detalladamente la historia que vemos hoy en la empresa. Un emprendedor, un trabajador, un creador fenomenal, Carlos, ¿no? Fenomenal, tal cual esa palabra. Él de muy chico empezó a trabajar en una panadería en su localidad, después pasó a una carpintería, pero te estoy hablando de 8 años, 10 años, desde muy joven. Después él criaba estos gusanitos que tienen los capullitos de seda, y vendía los capullitos de seda. Una mente única, de esos pocos que hay con una visión de la vida, porque no era solo del negocio, era una visión de la vida en general, muy particular. Tu tío, al que has hecho referencia con respeto y con cariño, es el hermano de mamá. Correcto, mi abuelo tuvo 2 hijos, mi mamá y mi tío, y después esta sociedad también está conformada por el primo hermano de ellos, que es quien lleva adelante la parte productiva, desde hace 30 años. ¿A cuánta gente le dan trabajo? ¿Cuánta gente conforma la empresa?
Esta empresa tiene hoy 785 trabajadores. Miré el machete porque quería darte el número exacto. Generalmente digo 750, pero bueno, hice los deberes. Hoy tenemos 785 trabajadores. Qué hermoso eso, porque mira, mi amigo René Favaloro dice que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Supongo, Rita, que cuando te acuestas a la noche, si no lo piensas, lo vas a pensar. Qué importante lo que te toca en la vida, que significa darle trabajo a 785 personas. Es muchísimo, es una mochila a veces pesada en algunas situaciones y el contexto, ¿no?, en el que vivimos, porque la decisión que uno toma va a repercutir en 785 familias. Familias. Que es un número un poco más alto que este, ¿no?, que manejamos ahora. Y realmente es una responsabilidad que mi abuelo supo transmitirnos muy bien. No se toman decisiones a la ligera, por supuesto, no se hacen cosas descabelladas, por eso también llegamos hasta donde estamos hoy y vamos por más, pero con paso firme. Tratamos de pensar 2, 3, 4 veces todas las decisiones porque sabemos que realmente hay muchas personas que dependen de lo que nosotros hagamos. Así que Carlos les ha dejado como legado una enorme responsabilidad, producto de su esfuerzo, de su amor por el trabajo, de su responsabilidad, de todo esto que por lo menos es indicador de tus palabras, de la disciplina que hay que tener, de la organización. Y entonces te pregunto si esto es así o no, ¿cuánto tiene que ver la vocación, el esfuerzo, la creatividad, la responsabilidad, la disciplina, la organización? Todas las palabras que usaste son correctas, pero hay una que es la que él nos transmitió, que es el amor por esta empresa. Ah, bueno. Amamos esta empresa, amamos lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos. Cada uno de los que formamos parte, tengo primos también que trabajan conmigo, y somos apasionados de lo que hacemos. Esa pasión la transmitió mi abuelo, realmente su historia, los pasos, cómo se fueron dando en la empresa, cada crecimiento que hubo, cada decisión de agrandarnos un poquito más, esa pasión con la que él trabajaba y venía todos los días, nos la supo transmitir y nos la supo contagiar. Todos amamos profundamente esta empresa. Has empleado la palabra amor. Es decir, sin pasión realmente es difícil que se pueda hacer algo en la vida, pero cuando se hace con amor, se vive con amor. Cuando a veces las cosas se hacen nada más que por obligación, qué triste, se vive por obligación. Dime, el producto que ustedes fabrican, ¿lo venden en la Argentina, lo exportan? Contame algo de eso. Nosotros, nuestros productos finales generalmente es para mercado interno. Nuestros clientes son los que después van a exportar lo que pongan dentro, ¿no?, de esos envases. En realidad tenemos varios rubros. Como te comentaba al principio, hacemos telas para aquellos confeccionistas que están en el país. Hacemos hilos para aquellos que también trabajan con el hilo. Y hacemos las bolsas o envases para aquellos que trabajan con envases, ¿no? Quizás nosotros vendemos a mercado interno, pero como te decía, los clientes son los que van a exportar, por ejemplo, harina, qué sé yo, alimentos balanceados. Bueno, es un sinfín el rubro, la verdad es que es muy amplio, y bueno, tratamos de más o menos apuntar a siempre el mercado interno. Quiere decir que a las 785 personas que conforman esta familia, esta fábrica, este emprendimiento en la Argentina, multiplicado por 4 como mínimo por las familias, estamos hablando de 3.000 y pico de personas, y ni que hablar la cantidad de gente que se suma al trabajo de lo que ustedes realizan. Qué bien esto. Y entonces se les ocurre, quiero saber a quién, a esta empresa, a Carlos Masieri, hacer una fundación, avanzar aún más, no solamente en invertir, arriesgar, producir para el país, darle trabajo a muchísima gente, sino también entender que una fundación forma parte y es necesaria en una comunidad
en materia de educación, de capacitación, de enseñanza de valores. ¿A quién se le ocurrió la creación de esta fundación? Por supuesto que se le ocurrió a mi abuelo. Ah, mira vos, Carlos en todos. Bueno, mi abuelo estuvo muchos años con el tema este de que quería tener su fundación y nadie lo seguía, digamos, ¿no? Porque no es poca cosa. En ese momento yo todavía no estaba en Colón y cuando vuelvo de Rosario, como bien dijiste que me costó un poco ahí el tema, entonces la familia siempre tira un poco más. Cuando vuelvo, bueno, lo acompaño y tomo esta idea y lo ayudo a comenzar a darle forma. No quiero dejar de mencionar a un asesor que teníamos en ese momento en comunicación y recursos humanos, oriundo de la ciudad de Rosario, que también, Sebastián se llama, nos dio una mano grandísima para poder concretar este sueño que tenía, ¿no?, mi abuelo, que era de tener la fundación. Y comienza, en realidad, hubo una idea inicial, después se fue reformulando, pero comienza con apoyo escolar gratuito para hijos de trabajadores. Así comienza Fundación. La idea era que los trabajadores no tengan que pagar horas extras de su bolsillo a sus hijos, porque bueno, siempre todos somos padres, o la mayoría al menos seguro somos padres, y sabemos que siempre hay que por ahí reforzar un poquito más. Eso pasaba y era algo que sabíamos, entonces para que ellos no tuviesen que pagar de su bolsillo ese dinero, poder darles una mano desde ese lugar. Así que así, con 30 chicos, despacito y sin prisa, comenzamos el camino de la fundación hace 10 años ya. 10 años. Así que Carlos, que es un buen tipo, hablo en tiempo presente, está. Los seres que amamos, mi vieja está. Los que amamos están en nuestro corazón y en la mente. No se fue a los 86 años. Emprendió ese camino que vamos a emprender todos, dejándote a vos, que supongo que eras los ojos de Carlos, de tu abuelo, como debes ser los ojos de tu adorada madre, me parece. Teníamos una excelente relación, éramos muy compinches, nos llevábamos muy bien. Teníamos nuestros roces, por supuesto, imagínate que además de ser mi abuelo, trabajábamos juntos todo el día, a veces cerrada la puerta, pero se escuchaba todo. Pero bueno, era cuestión de que cuando salíamos de trabajar se limaran las asperezas y listo, seguir adelante. Así era nuestra relación. Un carácter, supongo, fuerte, importante, como hay que tener para dirigir una empresa, ¿no? Y debes tener los genes de Carlos en ese sentido. A veces lucho contra los genes, un poco, porque sí, hoy en día no es el mismo tipo, no habría que utilizar el mismo tipo de mandato que en su generación, ¿no? Pero bueno, a veces la sangre es más fuerte y hay que luchar contra eso, pero él tuvo un estilo de dirección admirable, la verdad, porque tenía un poquito de todo. La verdad es que era muy sabio para llevar adelante esto. Por eso a veces uno duda ahora, ¿no? De decir, bueno, ¿qué haría mi abuelo ante esta situación? ¿Qué haría en este momento? Pero un poquito de lo de él, más un poquito de lo de ahora, y bueno, las cosas van saliendo. Bueno, seguramente conversarás a la noche o al día, o mirando el sol y las estrellas de Colón, hablarás con tu abuelo. Alguna vez un empresario, ¿sabes?, que me dijo en todas estas entrevistas de historias de vida, que cuando tenía un problema se iba, no sé, a la tumba del padre y hablaba con el padre, esas cosas, y venía con ideas. Mi abuelo fue intendente de Colón. Ah, bueno, mirá, no sabía eso. Y él hizo un lago acá en Colón, es un lago artificial, que era un terreno muy bajo, el dueño de esa tierra la dona, y mi abuelo lleva este proyecto y se lleva adelante un lago municipal, y con mi primo siempre, cuando charlamos de que él cuando tiene alguna duda, algún problema o algo, va al lago. Ese es su lugar con mi abuelo. ¿Viste? Y todos tenemos, los de la familia, ¿no?, nuestro lugar para ir a hablar con él. Y supo hacer muchísimo por Colón, no solamente desde la empresa, sino también desde el municipio. Entonces tocó, o sea, está en todos lados, es como vos bien decís, realmente está. Porque aunque no lo veamos, calle que agarremos hay algo que él hizo y ahí está. El privilegio que te ha dado la vida, ¿no?, de un hombre de acción.
Bueno, vamos a ampliar un poquito lo de la fundación, porque por otro lado yo he visto, además del tema de aportar, de capacitar, en primer lugar, ¿en qué lugar físico funciona la fundación? Nosotros en el año 2010 nos trasladamos a una empresa que es la que ahora figura en nuestra página web y en nuestras redes sociales, una empresa muy grande. Cuando dejamos las oficinas administrativas de la versión anterior, digamos, de Masieri, la fundación se instala ahí, Claro. en las antiguas oficinas administrativas de Masieri Textil. Estaba mirando, ¿no? Bajando la vista y mirando muchísimas actividades que me gustaría que puedas ampliar, que hace la Fundación. Pero hay una, sobre el final, esas charlas informativas, dice acá, que yo le agrego, seguramente son formativas, sobre la autoridad familiar, sobre la problemática que vive la humanidad, como son las adicciones. O sea que hay una composición de trabajo inteligente, apasionado, como dices, estudiado, de la labor donde hay, por supuesto, mucho amor para con el otro, que es lo que cumple la Fundación en tantas cosas. Pero dime vos. Hasta el año 2019 podemos decir que la Fundación siguió una línea solo de educación, pero tuvimos la dicha en el año 2019 de empezar a contar con una persona que es la directora de Fundación, que se llama Laura, y también otra Laura. La otra Laura. Laura tiene un empuje, unas ganas impresionantes, y desde el 2019 hasta hoy puedo decir que se dieron los grandes saltos de la Fundación. Empezamos a involucrar con salud mental, con estas charlas formativas e informativas que bien decís, empezamos a traer especialistas en el tema. Acá en Colón funciona un grupo que se llama Grupo Prevenir, estamos trabajando mucho con ellos, tienen muchos referentes que vienen y se acercan hacia Colón, con los que nosotros contamos para dar estas charlas. Empezamos a trabajar también en el área de medio ambiente, y nos empezamos a abrir un poco, o sea, todo termina teniendo que ver con la educación, ¿cierto? Pero bueno, esto ya sale, digamos, de lo que es directamente escuela y capacitación, y nos empezamos a involucrar un poco también con esto que te digo que es tan importante, como salud mental, como medio ambiente, que son áreas en las que también queremos participar. Así que en el 2019, bueno, después nos agarra la pandemia, pero tuvimos nuestra primera gran convocatoria para consumos problemáticos, donde asistieron 200 chicos, profesores de clubes. Estuvo muy bueno, eso fue muy bueno y tuvo muy buenos resultados. Después nos agarra la pandemia, lamentablemente, teníamos programado para ese momento hacer algo sobre prevención de suicidio, que es una materia en Colón que es terrible. Realmente tenemos unos índices muy altos en esa área, con mucho pesar lo digo, y también, bueno, esto continuamos ahora en este año, con lo que es prevención de suicidio, que bueno, tuvimos que poner en stand-by durante la pandemia esa parte de salud mental. Y después en el 2019 otra línea que empezamos a trabajar fue la del medio ambiente, que también está funcionando muy bien, pero bueno, ahora recién este año retomamos esas actividades que teníamos ahí en el tintero desde el 2019. Si bien la Fundación comienza como clases de apoyo escolar gratuito para hijos de trabajadores, hoy en la actualidad, después de 10 años, es abierto a toda la localidad de Colón. Los chicos pueden asistir a Fundación sin necesidad de tener algún vínculo con la empresa. Ellos cuentan con los servicios de Fundación de manera gratuita, igual que todas las personas, bueno, que hacen los cursos y los desarrollan. ¿Cuánta gente acompaña a Laura y a vos, Rita? ¿Cuánta gente los acompaña en la Fundación? Hoy en Fundación, mira, tengo acá anotadito todo para pasarte, tenemos 11 docentes de primaria y secundaria, Parece una escuela. Tenemos 8 docentes que dan talleres, que no tienen que ver con la escuela, sino que son otro tipo de talleres. Por ejemplo, tenemos el taller de huerta, taller de reciclaje, electricista industrial, después tenemos lenguaje de señas, que también nos quisimos involucrar un poquito en esa área. Bueno, hay un montón, también está de historia, tenemos un taller que es muy bueno sobre técnicas de estudio, que lo da una profesora increíble, que es una
también muy grosa. El tema de técnicas de estudio ayuda mucho para aquellos alumnos de secundaria, que por ahí les cuesta un poquito más armar mapas conceptuales, líneas de tiempo. Entonces, bueno, esta profe trabaja con cada uno su, ¿cómo decirte?, la debilidad más grande que tenga, y se enfocan en eso para que el alumno pueda, cuando se va a estudiar, contar con esas herramientas para que les facilite un poco el estudio. ¿Cómo se llama esta última profesora que hiciste referencia? Se llama Kika Sgarbi, y es impresionante lo que sabe. Fue mi profesora de historia, pero bueno. fue profesora, no fue profe, no fue senior, ella fue ya de polimodal. Con ella participamos en Olimpiadas de Historia Nacionales. La verdad es que es una apasionada de la historia y la geografía, y me encanta, es divina. Por último, después vas a seguir hablando, pero ¿ustedes tienen ayuda no sé, de la Intendencia, del Gobierno, de la Provincia de Buenos Aires, o se tienen que hacer todo La ustedes? fundación hoy se sustenta 100% de la empresa. No, por ahí cuando vamos a hacer una charla o cuando pedimos colaboración, pero es para casos puntuales. La fundación hoy se sustenta de la empresa 100%. Bueno, qué orgullo. Rita, por algunas cositas que me dijiste fuera de cámaras, pero no te lo iba a preguntar. En el 2020 se fue, pero yo digo que está, Carlos, tu abuelo querido, por el COVID. ¿Cómo ha sido la situación en la empresa con el COVID, en la localidad? Me imagino del dolor, no quiero hablar de lo que has vivido, pero ¿cómo ha sido eso? Bueno, un día martes a mi abuelo, o sea, ya sabíamos que tenía COVID, pero un día martes se complica todo, lo internan en Pergamino, precisamente donde nací, y el día domingo muere. Fue un sacudón. Nadie se imagina lo que pasamos mi familia y yo, porque no nos esperábamos. Mi abuelo siempre fue un roble, así le decíamos, que era un roble, ¿no? Como ese árbol tan potente, que se banca todas, y nunca nos imaginábamos ese desenlace. Creíamos que realmente se iba a recuperar, pero bueno, Dios lo quiso así. Y un domingo, entonces, ¿qué hacíamos? Era un día domingo, el mundo se para los domingos, más en el interior, ¿viste? En Buenos Aires, por ahí, en el interior el mundo los domingos se para. Entonces, bueno, así, con ese dolor, con esos sentimientos, tomamos la decisión de continuar trabajando el lunes como si mi abuelo viniese acá, y tuvimos el acompañamiento de todos los trabajadores. Realmente tenemos un equipo de primera. Yo siempre digo que la gente que nos acompaña es excelente. Somos unos privilegiados de tener la gente que tenemos, porque supieron entender la situación. Te imaginarás que una persona que viene, que es el fundador de la empresa y viene todos los días, que la gente supiera que no iba a venir más, desestabilizaba un poco. Y aún así, sin saber lo que venía, nos acompañaron, pero una maravilla. Nosotros, mi abuelo dejó algunos proyectos que él ya tenía, digamos, encaminados, nosotros los estamos continuando, y ahí estamos tratando de surfear la ola, ¿viste? Como decimos ahora. Claro. Pero además, ¿cómo fue la situación? Porque una empresa con 785 personas en el momento del COVID, ¿cómo fue? Bueno, nosotros, como hacemos envases para alimentos, que te mencionaba, harina, azúcar, alimentos balanceados, sal, Gracias a Dios. nosotros estuvimos exceptuados y pudimos seguir trabajando. Solamente cerramos 15 días para poner la empresa en condiciones para la pandemia, ¿no? Recordarás que en ese momento era muy difícil conseguir alcohol, era muy difícil conseguir barbijos. Bueno, hasta que organizamos un poco todo eso, estuvimos 15 días cerrados, y el día 16, bueno, retomamos las actividades y abrimos. No fue fácil, había mucho miedo, muchísimo miedo. Todos estábamos aterrados, no sabíamos lo que iba a pasar, era todo muy incierto. Tuvimos, por supuesto, inconvenientes. El COVID tardó en llegar a Colón unos 3 meses. Esos 3 meses era un caos.
No fue, como te digo ya, no fue nada fácil. Pero cuando llega el COVID, lamentablemente, a Colón, ahí comenzamos a tener ausencias muy altas, por supuesto. Ya antes de que llegue a Colón, las ausencias eran altas, porque obviamente toda persona de riesgo, mayores de 60 años, ya no estaban viniendo, y bueno, tuvimos que reorganizarnos también en esa área, pero siempre, como te digo, siempre bien acompañados, más allá del miedo, más allá del suspenso, de no saber qué iba a pasar, más allá de todo eso, tuvimos una gran compañía de parte de nuestra gente que estuvo ahí al lado, y entendieron que las decisiones que íbamos tomando, bueno, nos excedían también a nosotros mismos. Imagínate que mi abuelo muere por COVID. Era una situación que era incontrolable, o sea, nos excedía a todos. Bueno, Rita, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita, Jesús, Moisés, Buda, no sé, o el sol de Colón, podamos vernos y abrazarte. Un saludo afectuoso a tu adorada madre, a tu tío, al que has hecho referencia. Y bueno, lo que quieras decir, que nos hayas dicho, y también te pregunto, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo, si te molesté? Y inmediatamente después presento un documental de tu empresa. Primeramente agradecerles este espacio que muchas veces no se nos da al ser del interior, es difícil que nos encuentren o que sepan que existimos, y la verdad que me siento honrada por parte de ustedes de habernos propuesto hacer esta entrevista, dar a conocer lo que hacemos, la fundación, que es tan importante. Algo que no mencioné, ya que me das el lugar para decirte, es que en nuestra fundación funciona un equipo interdisciplinario terapéutico también, y si algún docente ve que hay algún problema en aprendizaje o fonobiológico, lo que sea, en el mismo lugar se atienden los chicos, es decir, que se le da tiempo de calidad, se trata cada caso, los chicos tienen un lugar de contención, eso es muy importante hoy en el tiempo en el que vivimos. Y bueno, por supuesto que me encantaría poder encontrarnos personalmente, que puedan venir a conocer nuestra empresa. Es muy corto el tiempo que tiene uno en una entrevista para poder hablar de todo lo que uno quisiera, pero te agradezco por haberme hecho las preguntas que me hiciste, por haber respetado tanto el nombre de mi abuelo, que para mí es muy importante, y el de mi familia, por supuesto. Para mí ha sido un placer y un honor hoy compartir con ustedes este momento. Amigas y amigos de toda la República Argentina, con inmenso placer presento una fundación, presento una empresa donde la síntesis sería el amor que Carlos, el abuelo de esta señorita, de Rita, ha llevado adelante. El amor por sobre todas las cosas. ¡Atención, país! Massieri Textil es una empresa totalmente nacional creada en 1967. Fundada por Carlos Massieri, surgió como consecuencia del esfuerzo de un grupo familiar. Hoy, con 55 años de trayectoria, posee un estilo propio marcado por la utilización de tecnología de última generación, la calidad de sus productos y un destacado servicio al cliente. Dispone de 3 modernas plantas industriales ubicadas en Colón, provincia de Buenos Aires. Con 785 colaboradores, la firma tiene una excepcional calidad técnica y humana en sus integrantes. Apoyada en su política de calidad y responsabilidad social y ambiental, produce bajo los pilares fundacionales estipulados por su creador. Se dedica al diseño, fabricación y comercialización de hilos, telas y envases de polipropileno. Su actividad engloba desde el asesoramiento gráfico y técnico hasta el desarrollo de los procesos más complejos. A la fecha, es una de las organizaciones con mayor capacidad de producción del Mercosur. Aprobado por la prestigiosa empresa Lloyd's Register, Massieri Textil certificó la norma ISO 9001-2015. Basada en ella, en su planta
ha desarrollado un programa de calidad total con el cual aplica modernas técnicas de gestión integradas en un sistema propio. Abastece al mercado local mediante su flota propia de camiones. Realiza entregas puerta a puerta en cualquier punto del país. Y gracias a sus clientes, sus productos también están presentes en el exterior. En 2011, Carlos Massieri logró la concreción de un largo sueño. En el seno de la empresa y completamente sustentada en ella, nació la Fundación Carlos A. Massieri y Compañía. Ya con más de 10 años de historia, desarrolla acciones tendientes al noble designio de mejorar la calidad de vida de los colonenses. En esa línea, todas las actividades que lleva adelante están abiertas a la comunidad y son gratuitas. Dicta apoyo escolar para alumnos de la formación primaria y secundaria. Brinda charlas sobre salud mental, cuidado ambiental, consumos problemáticos, familia y actividades agropecuarias, entre otros puntos. Imparte talleres que incluyen las temáticas huerta y jardín. Reciclaje. Electricidad industrial. Lenguaje de señas. Historia y técnicas de estudio. Cuenta con un equipo interdisciplinario terapéutico que atiende deficiencias de aprendizaje y fonoaudiológicas en los niños. Presta servicios de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. Dispone de un proyecto de asistencia de estimulación temprana. Brinda ayuda psicológica para los hijos y familias de los trabajadores de la empresa. Da cursos y dicta talleres de formación terciaria, entre muchas otras tareas. La Fundación Carlos Massieri y Compañía promueve la educación integral y la salud, fomenta la inclusión y la cooperación. Con el propósito de crear un mejor presente y proyectar un futuro próspero para su comunidad, está sustentada en una empresa familiar con una firme convicción y un intenso sentimiento que la guían desde su nacimiento: la pasión por la producción y el amor por su actividad y por nuestro país. Química Abril, más de una década de vida dedicada al desarrollo y la fabricación de productos químicos industriales, tintas, diluyentes y materias primas para la industria flexográfica. Distribuimos a todo el país. Somos calidad, compromiso y responsabilidad al servicio de nuestros clientes. Química Abril. Fangala. Producimos y comercializamos cajas y complementos de cartón corrugado. Ofrecemos soluciones innovadoras y con calidad certificada. Invertimos constantemente en tecnología e infraestructura para cumplir con nuestro compromiso permanente. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Fangala. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS.
Amigas, amigos míos, sea cual fuere el credo de cada uno de ustedes, les recomiendo, ustedes dirán, ya la vi, Jorge, la película Hermano Sol, Hermana Luna, de ese extraordinario realizador cinematográfico que todos reconocemos, Franco Zeffirelli. ¿Y por qué digo esto? Porque San Francisco de Asís es un revolucionario de la Iglesia Católica, un hombre que era rico y cuando, como jovencito, transitó los caminos de su pueblo, vio la pobreza que no conocía, que lo conmovió y se convirtió en un hombre lleno de amor por el prójimo. Se despojó de las riquezas, se despojó incluso de la ropa que tenía, se puso harapos. Vestido de esa manera, él y sus seguidores ingresaban a la Santa Sede, donde los lastimaba a él y a sus seguidores las riquezas que advertían, el oro que utilizaban los cardenales y el propio Papa. Sin embargo, el amor a Jesús, la presencia de Jesús en este hombre estupendo, San Francisco de Asís, hizo que la jerarquía eclesiástica se avergonzara, lo abrazaran y lo acompañaran. ¿Por qué digo estas palabras? Porque, miren, soy un católico apostólico romano no practicante. Tengo amigos y me llaman, muchos evangelistas y pastores que quiero mucho. También me llaman muchos rabinos, tengo amigos, que me quieren y los quiero, porque todos ellos, los católicos, los evangelistas y los judíos, por nombrar 3 religiones, todas son válidas, se unieron ahora, en una actitud ecuménica interesante, importante y necesaria para sus creyentes. Hablando de San Francisco de Asís, tenemos que hablar de Santa Clara de Asís, hablando de esta pareja de jóvenes que son, desde mi modesto punto de vista, ejemplos por seguir. De manera tal que cuando veamos en las calles de esta ciudad de Buenos Aires gente harapienta, gente sufriente, gente con hambre, nos acerquemos y podamos darles un alimento, un abrigo. Pero tal vez, más importante que todo eso, sepamos abrazarlos. Están faltos de todo. Algunos de los que tienen como techo el cielo, las estrellas. Algunos, que puede ser cualquiera de nosotros, tal vez ha perdido las facultades mentales. Nadie está libre. Y cuando perdés las facultades mentales, suele quedarse el hombre, la mujer, el niño, el ser humano, muy solo, sin familia, sin amigos, sin dirigentes políticos, sin nada. Valen estas palabras, me parece, para recordar a San Francisco de Asís. Puedes ser ateo, agnóstico, y estar lleno de buenos sentimientos también hacia el otro ser humano. Yo creo en eso. Pero las palabras
de San Francisco, quiero compartirlas con ustedes, sin ser, reitero, un católico practicante, porque creo que son importantes estas palabras. La palabra es importante. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya angustia, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Palabras de San Francisco de Asís. Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís. Permítaseme decir con cierta osadía que San Francisco también está en mi hermano evangelista, en mi hermano judío, en mi hermano musulmán, en mi hermano ateo, en mi hermano agnóstico. Está en el deseo de cada uno de nosotros de ser cada día un poco mejor para servir a los demás. ¿No les parece? Hasta la semana que viene, amigas y amigos de la patria, si Dios así lo permite. No me abandonen. Estén conmigo todas las semanas. Hasta entonces.